volvemos a hablar. En esta parte vamos a ir acelerando porque es donde se explican las diferencias entre estos dos modelos de análisis, modelos de explicación, modelos de desarrollo de lo que es una comunicación de datos. El modelo OSI y el modelo TCP/IP. A grandes rasgos y a lo que a nosotros nos interesa es que el modelo OSI tiene 7 capas y el modelo TCP/IP tiene 5. Más allá de los orígenes de cada uno de ellos, los podemos ver acá y analizar en función de lo que las diferencias que hay. Pueden encontrar en algún lugar que la capa física en el modelo TCP/IP no existe o no se usa, no se explica. No importa, no importa. Sí, lo que hay es una diferencia importante, por esto que les explicaba de que uno explica mejor el hecho de agarrarse a golpes de puño para acceder a la red, y el otro, en los modelos LAN, y el otro se utiliza y explica mejor la educada forma de coordinar la comunicación para usar el medio. Por eso vamos a hablar de capa de enlace y capa de acceso a la red, y de capa de red y capa de internet. Son distribuciones explicativas de lo mismo, pero en unas nos centramos en una situación y en otras en otra cosa. Básicamente las capas cumplen más o menos lo mismo, los nombres son similares y la capa de aplicación agrupa la sesión, presentación y aplicación propiamente dicha en un modelo. Nosotros, comunicación de datos, esta materia está fuertemente centrada en las 3 primeras capas de los modelos: físico, acceso a la red de internet, o físico, enlace y red, y eventualmente la capa de transporte. Ajustada idea de dónde se ubica cada una de las cosas o cada uno de los programas en estos modelos, decimos que las primeras 3 capas son propias del hardware, la capa de transporte llega hasta el firmware, y sin mirar la capa física, porque la verdad que la capa física no le interesa, y hasta la capa de aplicación es más de software. El sistema operativo se encarga hasta una parte de la capa de transporte y el resto es el espacio del usuario. Ejemplos de protocolos que, ojo, muy importante, no cometer el error de decir un protocolo que está en el modelo OSI y no está en el modelo TCP. Quien comete esa barbaridad es condenado a el zapateo americano en las partes bajas de la espalda en la plaza pública. Como son modelos explicativos, el protocolo Telnet, el protocolo TCP, el protocolo UDP, el protocolo IP, están en los dos modelos. Si yo quiero explicar OSI, capa de red, usa protocolo IP, IPv4 y IPv6. Yo quiero usar TCP para explicar, capa de internet, internet o lo que corno sea, que tiene nombre diferente a la otra, también trabaja con protocolo IP.
Capa 4, los dos protocolos más conocidos, TCP y UDP, y los demás también están en los dos modelos. No puedo decir, este protocolo es del modelo tal y no de tal otro. No, lo que digo, a lo sumo, es, usaré este protocolo para explicarlo usando el modelo tal por comodidad, pero no porque se puedan separar. Este es el proceso de encapsulamiento y las PDU que maneja cada una de las capas. Decimos de 4 para arriba son datos, la 4 es la PDU segmentos, la 3 son paquetes, la 2 trabaja con tramas y recuerden, pone un encabezado y un tráiler, es la única capa que hace esto, es la única capa que hace esto, y después manejamos a nivel de bits en la capa física. Este es un modelo de comunicación ya completo, donde, retornando a la primera clase, tenemos el origen explicado, la fuente explicada en el modelo OSI, tenemos los dispositivos intermediarios o lo que en el modelo de comunicación de datos era una compleja red intermedia con las capas a las que llegan cada uno de estos equipos y el destino final, sabiendo y recordando que parece que se comunican capa con capa, pero en realidad el proceso es descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente y viceversa. Funciones de cada una de las capas. Es importante leerlo esto, es importante leerlo porque nos va a permitir ver qué hace y reforzar la idea de la PDU que trabaja. Nunca vamos a encontrar que capa 4 identifica el voltaje de un bit de un 1 o un 0 y lo modifica a su valor correspondiente, porque obviamente capa 4 se ocupa de otras cosas, no de lo que hace la capa 1. Estos 5, 6 y 7 están porque, bueno, tenía lugar para poner en las diapositivas. No les interesan a ustedes, no me interesan a mí. Quizás más adelante sí les interese en otra materia. No es el día para discutirlo hoy. Lo mismo que hicimos con el modelo OSI, lo tenemos hecho con el modelo TCP/IP, donde acá le agregamos los protocolos de cada capa, las PDUs de cada capa, y acá no usamos la capa física o no hicimos la explicación de la capa física. Cosas que tenemos que considerar, y bueno, que cada capa brinda servicios y es importante determinar esto. Si los servicios que brinda cada una de las capas, porque esta es una cosa que se va a volver a repetir, si son servicios orientados a conexión o servicios o primitivas sin conexión. ¿Por qué? Y porque, volviendo al caso de del uso del ejemplo del correo, no es lo mismo una carta común que un telegrama de cese de actividades o de despido.
usan lo mismo, usan la misma red del correo, pero uno es importante certificar que el otro recibió el telegrama que fue despedido y en algún caso te tiran la carta abajo de la puerta y si estabas, estabas, si no estabas no le interesa a nadie. Relleno, cuando digo relleno me refiero a explicación que ya fue dada antes, que llevamos bastante tiempo explicándolo. El falso proceso que creemos que siguen los datos, el falso proceso que creemos que siguen los datos, como si cada capa se comunicara entre sí, en realidad ocurre esto. Y todo esto funciona porque existen organismos encargados de generar la estandarización. Es decir, el alumno X tiene una muy gran idea de un protocolo muy bueno. El alumno Y tiene una muy gran idea de un protocolo X de la misma capa que el alumno anterior, tan bueno, pero si cada uno se dedica a implementar su protocolo, después la comunicación o la compatibilidad entre esas dos cosas va a ser imposible. Y con estos equipos estas instituciones de estandarización, lo que se busca es que cada cosa que se descubre, se inventa, se actualiza, se pone a consideración de la industria, sea entendida y aceptada por todos y se respete. Creo que ya lo saben, y si no, empiécenlo a saber. También esta clase de organismos que generan los estándares actúan como barreras proteccionistas para la industria de determinados países que son especialistas en algo, ¿sí? Y bien que defienden los intereses de esos países. Es importante, es importante, y a veces, no siempre, pero cuando te ahogás cualquier cosa que flota parece un salvavidas, así sea un tiburón, lo que ocurre es que hay sutiles diferencias y cuando querés hacer una conexión entre un equipo y otro, tenés que analizar todo el estándar de uno y todo el estándar del otro y ver por qué corno no funciona. Como ingenieros tenemos que aprender que no todo es plug and play. Vos te compras una computadora y en el 95% de las veces, 96% de las veces, va a funcionar maravillosamente bien con el sistema operativo que instalaste. Compraste una sin sistema operativo. Te compraste un router, lo vas a querer conectar con otro de otra marca y va a andar el 98% de las veces bien. Ahora, en cuanto le empezaste a exigir un poco, vas a empezar a notar alguna falla. Cuando trabajas en empresas grandes, cuando compras routers que valen mucho, tenés que empezar a tener discusiones con los proveedores para que te solucionen el problema. Voy a simplificarlo, a ejemplificarlo con una cuestión. Nos ha tocado trabajar
en Telefónica con los proveedores chinos y los proveedores suecos o noruegos, no me acuerdo, de Ericsson y Huawei. Les compramos equipamiento y la normativa que seguía uno de ellos decía que el equipo tenía que entregar 8 parámetros. 8 parámetros. La normativa que seguía el otro proveedor decía, porque eran de diferentes instituciones, que los parámetros eran 10. Ninguna de las dos estaban equivocadas, pero el de los 10 parámetros esperaba recibir 10 parámetros, y como no recibía los 10 parámetros, no podía interactuar de la manera que esperábamos con el otro equipo. No es que fallaba, simplemente cuando había una exigencia de actualización de una situación particular, el equipo se quedaba sin entender qué pasaba. Eso es un problema que se investiga, es un problema que ambos proveedores tienen la mejor buena voluntad para solucionarlo y muchas veces lo solucionan. Ahora, ningún proveedor de ningún equipo, de ningún dispositivo te dice de entrada, sí, deja que yo te lo arreglo. Primero que nada, tenés que discutirle en buenos términos, demostrándole que está equivocado, porque vos podés probar que está haciendo lío, pero te lleva su tiempo. Te lleva su tiempo, te lleva su desgaste. Por eso es aconsejable leer la normativa de cada cosa y profundizarla. Va a decir, bueno, mira, me dice fácil. El IETF usa para sus recomendaciones, usa la palabra en inglés should, que vendría a ser un debería. Should be sent. Debería ser enviado el mensaje con tal característica. Me ha tocado discutir con un proveedor que me decía, mirá, dice debería, no me obliga a hacerlo. Debería es, si yo quiero lo hago, si yo quiero no lo hago. Después llegamos a buen puerto y todo, 4 puñaladas de por medio, entendió las razones por las cuales debería era una obligación y no. Pero te encontrás con esa clase de problemas. No son comunes, pero muchas veces, y es muy importante que entiendan, antes de poner un equipo a trabajar y a funcionar en la red, conviene someterlo a pruebas o pedirle al proveedor que, con la presencia nuestra, lo someta a pruebas. Eso seguramente no te va a garantizar que va a funcionar bien, pero te va a pasar del 98 al 99.5, o lo del 98 al 99, que es un paso importante. Siempre que puedan, insistan en tener sus propios laboratorios de prueba. Casos que pasan y te compran un switch Cisco, si saben de lo que estoy hablando de algo que vale unos buenos mangos, y te lo quieren conectar con un MikroTik que es muy bueno y vale mucho menos, pero no tiene las mismas prestaciones, ni cerca. Entonces, cuando haces la interconexión y el Cisco le entra a escupir información al MikroTik, por ahí lo satura, por ahí se te hacen unos huecos o unas
se te generan unas interferencias que terminan complicándote la vida. ¿Son importantes estos organismos? Son muy importantes. Últimos atributos como para cerrar lo que hablaba con Rato por mail. ¿Cómo se transmiten y se reciben los datos? Es lo que hablaba hoy por chat privado con Rato. Tengo la transmisión simplex, que es una conexión unidireccional. Voy de un punto A a un punto B y B no responde. Half duplex, donde voy de A a B y de B a A, pero no al mismo tiempo. Tengo un cable que va de A a B y lo uso para transmitir de A a B. Cuando A se calla, empieza a transmitir B. B transmite hasta que se calla y empieza a transmitir de nuevo A. Y full duplex, donde A y B transmiten simultáneamente, todo el tiempo. Y acá surge la pregunta que el rato quiero profundizar. Un medio de comunicación, un cable de cobre, un único cable o un único cable de fibra, puede trabajar con una portadora o con dos portadoras o con un montón de portadoras. Frecuencias importantes para que viaje la información. Puedo tener un único cable que tenga una portadora superior para el envío de información de A a B y una portadora inferior para el envío de información de B a A. Usando el mismo cable, A transmite todo el tiempo a B y B transmite todo el tiempo a A. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que tenga un cable que va del transmisor de A al receptor de B y otro cable que va del transmisor de B al receptor de A. También A y B están transmitiendo simultáneamente todo el tiempo, pero en lugar de usar un solo canal, uso dos canales. Una cosa muy importante para hablar de las redes y las cosas a tener en cuenta es cómo se van a transmitir los datos. De acuerdo a la información que tengo que transmitir, y cuando digo información me refiero a esta comunicación vocal que estoy teniendo, la comunicación vocal que se daba cuando hablábamos por el teléfono de línea, que ya no se usa más, que era ligeramente diferente, y la transmisión de datos que es diferente. La transmisión de datos puede ser asincrónica, donde envío una ráfaga enorme de información que puede tener unos caracteres de inicio y de fin para decir, bueno, empiezo, transmito todo esto, estos miles de bytes, y acá dejé de transmitir y me callo, espero un rato largo y no vuelvo a transmitir. O, por el contrario, puede ser que sea una cadencia sincrónica donde cada 10 segundos, 15 segundos, un segundo, voy transmitiendo una cantidad de información. Esto se analiza, es importante y lo vamos a ir viendo más adelante con más profundidad. Porque obviamente tiene que ver con que si yo transmito información de inicio y información de fin, estoy agregando información que no es información que me pagan. Lo discutiremos en una o dos clases. Otro atributo fundamental de las redes es la existencia de sincronismo. ¿Qué es el sincronismo? Y es la existencia de un tipo de reloj que nos permita saber cuándo iniciamos una medición de tiempo y cuándo la terminamos. Y surgen cientos de cuestiones que si ahora todos miráramos nuestros
relojes de la computadora, del celular o de la muñeca, todos más o menos coincidiríamos que son las 21, 20 y pico, con pico superior a 5 e inferior a 30. Perdón, superior a 25 e inferior a 30. Pero algunos tendrán 27, algunos tendrán 28, 28, 30, 29, porque lo que ocurre cuando hay muchos relojes es que hay muchas horas. Y no todas las horas son iguales. Cuando se habla de una transmisión que tiene un único reloj, todo se pone de acuerdo a ese reloj. Y parece una pavada, pero una milésima de segundo o una millonésima de segundo en un segundo no es nada. En 1.000.000 de segundos es un bit. Un bit es un montón de información que nos complica y nos hace retrabajar muchas cosas. También atributos de las redes es el tamaño de los datos que tienen que transmitir. Veremos que hay celdas de paquetes y hay redes de paquetes y hay redes de celdas. Esto, dentro de la perspectiva histórica, nos va a permitir saber que en los desarrollos, en el pasaje de un tipo de red a otro por avance tecnológico, hubo cuestiones que por ahí se desviaron del camino y tuvieron unas cosas muy lógicas y muy útiles y muy buenas, pero no se impusieron. ¿Cómo lo puedo decir? No sé. No se me ocurre ahora ningún ejemplo. A ver, ¿saben lo que es un identificador de llamadas? Sí. Bueno, durante mucho tiempo el equipito que identificaba quién te llamaba era un equipito, era una maquinita que estaba entre tu línea y el teléfono, no estaba incorporado al teléfono. Eso es una idea genial, pero digamos que cuando los teléfonos celulares empezaron a tener una pantalla, ya te identificaban y los fabricantes de esos equipitos quedaron en el olvido. Lo que quiero plantear es una situación similar. Las celdas, las redes ATM, las redes Fran Relay, las redes X25, que las vamos a ver y las van a tener que saber, trabajaron, funcionaron bien, tuvieron ideas muy piolas, pero por X razón no fueron impuestas. Y esas X razones quizás, no lo sé, pero quizás se pueden buscar en que no tuvieron el apoyo de los organismos de estandarización. ¿Y quiénes están en los organismos de estandarización? Los gobiernos, las empresas líderes de los sectores, y por ahí esa solución que era buena les pareció muy cara o implicaba algo que no estaban dispuestos a aceptar y la fueron dejando de lado. Vos podés fabricar la mejor cosa del mundo, pero si no tenés compradores, tu destino es el fracaso. Más cosas de las que vamos a hablar, redes punto a punto con redes con conexiones virtuales, de circuito permanente, bla, 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 bla. Todo nombres, 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 nombres. Todo para decir que los sistemas de
identificar la estación, fragmentar los mensajes, compactarlos, conectarlos, multiplexarlos, controlarlos, ver que no haya problemas de congestión, ver que uno no tapone al otro, que se sincronicen las transmisiones, que se establezcan prioridades, y todo eso que ven ahí, nosotros que somos usuarios, ni nos damos cuenta. A lo sumo, nos ponemos mal porque cuando le di play al videíto de YouTube, empezó a hacerme la ruedita y no me empezó a mostrar lo que yo quería ver. O cuando le di subir a la foto de mis vacaciones en Villa La Cava, tardó demasiado. Nosotros vamos a entender qué es lo que hay abajo, qué es lo que podría estar pasando y seguir enojados, pero por lo menos sabiendo por qué fue. Todo esto porque necesitamos sistemas teleinformáticos que hagan de este sistema capitalista en el cual estamos inmersos un lugar donde nuestros sueldos valgan menos, obviamente, y donde se reduzca el tiempo y el esfuerzo, se capturen los datos en la propia fuente, se centralice el control, aumente la velocidad de entrega de información, aumente la calidad y cantidad de información y se mejoren los sistemas administrativos. Porque, fuera de broma, las empresas, cualquier tipo de empresa, está para hacer de su operación una ganancia y darle servicio a la gente. Muy resumido, nosotros hemos pasado de tener una red de computadoras, una red de telefonía y una red de televisión. Cuando me refiero a esto, vos tenías un teléfono fijo que adicionalmente, a través de un modem dial-up o a través del modem Speedy, tenía una conexión a internet, y por otro lado, tenías un televisor que necesitaba una antena o un videocable para que vos veas televisión. Tenías tres redes. Gracias a los beneficios que disfrutamos, esas tres redes se han transformado en una red convergente capaz o con la capacidad de procesar todo como si fuera todo lo mismo. Como si fuera todo lo mismo e inclusive entendiendo qué es lo que procesa y brindándole la prioridad que cada una de esas cosas necesita. Parece una pavada, pero va a ser muy importante. Además, obviamente, pasamos de tener tres redes a una, pasamos de tener tres empleados, uno por cada red, como mínimo, a uno solo que hace las tres cosas, pasamos de comprar de tres equipos a uno solo, un poquito más caro, pero en lugar de tres compramos uno, y así sucesivamente. Quizás ustedes no se den cuenta, no tienen por qué haberse dado cuenta, pero las comunicaciones que existen hoy de WhatsApp, de los llamados de WhatsApp, son muy diferentes a las comunicaciones que existían cuando se usaba la comunicación telefónica tradicional. La calidad, y hablo de lo que conozco, la voz en las comunicaciones tradicionales, que ya no existen más, era muy superior a la calidad que maneja la comunicación de voz de WhatsApp. No estoy diciendo que sea malo, pero siempre hago la comparación entre un MP3 ripeado en 384K
y un MP3 ripeado en 64K. Cada uno de los dos tiene sus beneficios. El de 64K, que no pesa nada. Y el de 384K es que escuchás las respiraciones del cantante mientras están cantando. Si a vos, o si vos vas escuchando la música en el Sarmiento, en el viejo Sarmiento que hacía ruido, en un auricular mediocre, y con escuchar la canción a 64 te sobra. En cambio, si estás en una sala acustizada, donde te vas a dedicar a, con una copa de vino, el fueguito y un libro, escuchar música, vas a querer escuchar con las calidades que te brinda un mejor ripeo o un ripeo en mayor calidad. ¿Cuál es la diferencia? El de 384 va a pesar 20 megas o 50 megas y el otro va a pesar 1,44 megas y lo vas a poder meter en un disquete. Explicaremos más sobre ese tema más adelante. El resto es relleno. Bueno, ven, tendríamos que haber llegado hasta acá. Ahí se hubieran pegado 70 corchazos en la cabeza antes de llegar hasta acá. Vamos con la segunda parte. Todavía me quedan 20 minutos antes que Diego me eche a patadas. Quiero hacer las cosas rápido y me salen rápido y mal. Vamos con el segundo punto. Lo primero, después de que nos pusimos de acuerdo en muchas cosas que no entendíamos de las redes o que empezamos a tener que entender, vamos a empezar por el análisis de lo que vendría a ser la capa física del modelo OSI, la primera capa, y vamos a ir moviéndonos de abajo para arriba, ¿sí? En esta primera parte, lo primero que tenemos que distinguir es qué es un dato y qué es una señal. Acá tenemos ambos, datos y señales, pueden ser analógicos o digitales. Por lo cual eso no es una diferenciación, ¿sí? Es un parecido. Entonces, cuando uno habla de dato, tiene que decir si es dato analógico o digital, y si habla de señal, tiene que hablar de señal analógica o señal digital. ¿Cuál es una señal analógica? Es una señal que puede tomar infinitos valores pero que llego acá. Puede tomar infinitos valores y es una señal continua. No tiene saltos abruptos. En cambio, una señal digital no puede tomar infinitos valores, toma determinados valores y presenta discontinuidades o saltos abruptos entre un valor y otro. Esto que ven acá, debe considerarse como una abstracción, como una explicación teórica de algo que en la realidad es similar, pero no es igual. Nadie, porque la realidad no lo permite, pasa de 0 a 100 kilómetros en 0 segundos. Nadie tiene este valor
y al instante siguiente tiene este valor, sin que transcurra un tiempo, ni la mejor Ferrari Testarossa que quisiéramos tener. ¿Sí? Sin embargo, en realidad lo que la realidad nos mostraría acá es una línea diagonal que puede ser más o menos perpendicular, de acuerdo a la calidad de los materiales utilizados, de acuerdo a los costos involucrados, pero para los fines de explicar, sí podemos distinguir que la señal digital nunca va a superar este valor máximo o este valor, en cambio la analógica puede hacer lo que se le cante las ganas. Una forma de medición analógica y una forma de medición digital, donde querés explicarlo a lo bruto, y bueno, lo digital se redondea. Si tenemos 220,21 volt, y acá te marcará 220,21, y acá, aunque no lo puedas leer, y acá te dirá, bueno, tenés 220,2 o 3. Lo que hay en el medio, vos sabés que está, pero no le damos bolilla porque no te interesa o es muy poco para lo que vos estás haciendo. Y acá sí la definición fundamental. Un dato es una entidad que conforma o contiene o es información. Un dato analógico puede tomar infinitos valores comprendidos entre dos puntos. La información de la temperatura, presión, etcétera, pueden ser infinitos valores variando de lo que sea y son información. Los datos los datos digitales, que son información, tienen valores discretos. 0, 1, 0 volt, 5 volt. Para que un dato que es información pueda transportarse o propagarse de un lugar a otro usando un medio de transmisión, es necesaria la existencia de señales. ¿Y qué señales? ¿Analógicas o digitales? Ambas. ¿Y qué datos? ¿Analógicos o digitales? Ambos necesitan de una señal. La señal no es información. La señal es una entidad que permite transportar la información. La señal es el colectivo, la información sos vos. ¿Podés llegar a Caballito? No, vamos a poner un lugar más lejano. ¿Podés llegar a Bahía Blanca de alguna otra forma que no sea en un micro o en un auto? Sí, pero la forma más adecuada es a través de una señal, un colectivo o un auto. Necesitas que te transporten. La información necesita ser transportada, el dato necesita ser transportado a través de una señal. El dato analógico puede ser transportado por una señal analógica o por una señal digital. El dato digital puede ser transportado por una señal analógica o por una señal digital. La señal analógica, al igual que el dato analógico, es una onda continua que varía suavemente en el tiempo, pero no tiene información, a diferencia del dato analógico. La señal digital es discreta, pasa por un número limitado de valores, pero no tiene información, porque no es dato, es señal. Ambos van combinados porque la señal
ayuda a que el dato viaje en un medio. Muy brutal, si quieren simplificar la cosa, que no lo aconsejo, es el dato se genera en banda base y para que viaje necesita ser cambiado de esa banda a una banda más cómoda. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Se necesita para ello usar una señal. Pues vamos al ejemplo anterior, el ejemplo de la clase pasada. Mi cabeza genera información a través de pulsos electrónicos, eléctricos, que están en lo que me queda vivo del cerebro. Esos pulsos son analógicos, no son unos y ceros, se envían a la garganta y la garganta usa un medio llamado aire para enviar una señal que es la voz, es el movimiento sincronizado del aire y mi garganta hasta llegar a vuestros oídos. Vuestros oídos, a través de el huesito que hay ahí, no me acuerdo cómo se llama ahora, en vuestros oídos, transforma ese movimiento sincronizado del aire en impulsos eléctricos que llegan a vuestro cerebro. ¿Cuáles eran los datos? Los datos era esa información analógica, electrónica, eléctrica que se generó en mi cerebro. ¿Cuáles fueron las señales? La modulación que produjo mi garganta para que lo que yo pensé pueda llegar hasta ustedes. Algo más tecnológico porque la verdad que la aplicación es una pedorrada lo que hizo Carlos. Bueno, la computadora genera unos datos digitales, unos y ceros, pero no tiene la capacidad para mandarlos a la casa de ustedes, vivan donde vivan. Necesita de señales que no son información, pero que permiten que esos datos generados en la computadora lleguen a un módem. Ahí esos datos se desarman, se separan, se vuelven a formar datos y se los vuelve a procesar con otras señales, en este caso una señal óptica, que no es la información, los datos son digitales que se transformaron, se convirtieron, se adecuaron para viajar en un medio óptico y del otro lado se hace el proceso inverso. Distingo cuál es el dato y cuál es la señal. Entiendo que uno es información y el otro es un medio de transporte. ¿Son lo mismo? Se analizan de la misma manera, pero no son nada lo mismo. Tengo que analizar en función de qué la utilizo. Bien. Consultas, quejas, sugerencias, preguntas. Profe, yo no sé si es como una tontería lo que voy a preguntar, pero ¿cuál es la, ¿por qué usan la señal analógica para enviar hacia largas distancias? O sea, porque modularizan la señal digital, la convierten en analógica y después la mandan a larga distancia. ¿Por qué se hace eso? Porque precisamente la señal analógica es lo que en realidad existe en el mundo. Y el mundo, la naturaleza, se mueve de esa manera. Entonces es más, ¿cómo lo puedo decir? Fluye de mejor Más mejor. manera. Más mejor, sí, es una buena frase, más mejor. Fluye de mejor manera
el transporte de la información de manera analógica. ¿Por eso viaja siempre de manera analógica? Porque hacemos conversiones para que... Por ejemplo, yo capaz que digo cualquier cosa, pero el módem, vio que el módem modula y como es de digital a analógica y después cuando llega al otro módem la pasa de vuelta a digital. ¿Qué? ¿Hace todo Sí, eso para que viaje de manera analógica? claro. Porque en realidad no lo hace para que viaje de manera analógica. Lo hace para que pueda viajar a una distancia. Por eso lo tiene que adecuar a algo analógico. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Que no es lo mismo. Creo que lo dije en la clase pasada. Si yo me pongo a gritar desde mi casa, aparte que van a pensar que estoy loco, llegaré hasta Gaona y Díaz Vélez. Y me doy mucho corte, no llego ni a la esquina. ¿Sí? No llego ni al coto. ¿Está bien? Pero yo quiero llegar a la localidad donde viven ustedes, Casanova. Me invento Casanova, Ramos, Ciudadela, Liniers, Villa La Lata, donde ustedes corno vivan. Con este proceso de gritar no me alcanza. Entonces, tengo que, por ejemplo, mi voz, usada como dato, modularla en un proceso de modulación de amplitud, en un proceso de modulación de frecuencia, AM, FM, de manera tal de que cuando module con esas frecuencias portadoras, la señal dato pueda viajar mayor distancia. Y un ejemplo, que todos lo conocemos, pero nunca nos ponemos a analizarlo. La radio FM, les tocó viajar, si viajaron en algún momento, a algún lado alejado del país, alejado de la capital, la radio, qué sé yo, la Rock and Pop, llegará hasta San Miguel del Monte, ¿no? Y en San Miguel del Monte, si vos querés escuchar la Rock and Pop, tenés que agarrar una repetidora, cambiar de frecuencia. ¿Se entiende? ¿Me siguen esa idea? Sí. Sí. Bien, ¿por qué es eso? Y porque la modulación en frecuencia permite que la señal de FM haga que el dato llegue hasta una determinada distancia, 70 kilómetros de Buenos Aires. Después, tenés que repetirla. En cambio, si vos vas escuchando Mitre, llegaste a Monte, pasaste Monte y digo, unos cuantos kilómetros más y todavía seguís escuchando Radio Mitre. ¿Por qué? La modulación en amplitud es otro proceso de modulación, pero permite que el dato, la voz de Marcelo Bonelli, permite que el dato viaje a mayor distancia. Obviamente, nunca, ni en AM, ni en FM, vas a llegar a Ushuaia de un solo tramo. Tendrás que elegir una portadora que sea una frecuencia satelital, salir de la atmósfera y bajar de nuevo en Ushuaia, Río Gallegos, y ahí hacer las cuestiones. Como el tren del Carlos. Casi como eso. Casi como eso. Pero para señales y datos. Perdón. Esa sería la señal y los datos serían los que se subieron a esa cosa y viajaron, ¿sí? Insisto, datos y señales se analizan de la misma manera. La diferencia que los separa, que no es menor, es que unos tienen información y otros ayudan a que esa información viaje. Definimos señales por una cuestión de comodidad. Empezamos explicando esto
Muchas de estas cosas aplican para los datos, pero nos vamos a centrar en las señales. Características. Hay dos tipos de señales, periódicas y no periódicas. Las periódicas completan un determinado juego de valores y las no periódicas no repiten nunca un juego de valores. Siempre tienen valores diferentes, ya sean analógicas o digitales. Puedo tener una señal digital que sea periódica o puedo tener una señal digital que sea no periódica. Puedo tener una señal analógica que sea periódica y una señal analógica que sea no periódica. Un ejemplo tradicional de las señales analógicas no periódicas son los pulsos. Tengo un pulso que no se vuelve a repetir en la podrida vida o que se repite cada tiempo que no sé. No se repite nunca regularmente, no se repite en un ciclo. Acá, sendos ejemplos de señales periódicas analógicas y digitales y una posibilidad que vamos a ver más adelante. Valores, señales periódicas y señales no periódicas. Y también, cuando hablo de datos analógicos y digitales, pero más que nada en señales analógicas, puedo hablar de señales simples y señales compuestas. La señal simple es la que habitualmente representamos con un seno o un coseno. La señal compuesta resulta de la suma instante a instante de señales simples. En la naturaleza, las señales analógicas son compuestas. No existen señales analógicas simples. En la naturaleza las podemos generar. Y a partir de que podemos generar señales analógicas simples, la combinación de ellas genera señales analógicas compuestas. Las señales digitales son periódicas, si tienen uno o dos estados se llaman multinivel, si tienen más de dos estados, zaraza. Y por último, donde ya le voy a dejar lugar a Diego, que ya está elongando y dándole al director técnico el papelito de ingreso, vamos a hablar de las formas de representación de las señales. Hay, para representar una señal o un dato, hay dos dominios, el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, el eje central, el eje X, es el tiempo, obviamente, y en el dominio de la frecuencia, el eje X es la frecuencia. ¡Wow! Les expliqué todo, ¿no? ¿Entendieron el arcano del universo a partir de esta explicación? Pero en el eje Y, represento la amplitud de la frecuencia, la amplitud de la señal que estoy dibujando. Esto es una señal simple, esto es una señal simple y esto es una señal simple. Si yo trazara una raya acá abajo y instante a instante, sumara los valores de esto, más esto, obtendría una señal compuesta conformada por tres señales simples, resultando en cuatro señales, la compuesta, que es la resultante, y estas tres señales simples. Por preguntas tan idiotas como esta, hay un montón de gente que está acá. La vuelvo a explicar. Esta señal simple, más esta señal simple, más esta señal simple, si yo las
sumo instante a instante, conformo una señal compuesta y esa señal compuesta me permite entender que tengo la compuesta, que es una señal, la segunda señal, la tercera señal y la cuarta señal. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo en el momento más fácil. Vamos a sumar estas tres señales en un instante determinado. ¿Qué instante? El instante cero, acá. La primer componente, la A, la B y la C. La primer componente, ¿cuánto vale en el instante cero la amplitud? 5. Perfecto. ¿Cuánto vale en el instante cero la amplitud de la señal simple B? 0. Exactamente. ¿Y cuánto vale en el instante cero la amplitud de la señal simple C? También 0. Exactamente. ¿Cuánto vale en el instante cero la amplitud de la señal compuesta D que va a estar acá abajo? 5. 5. Exactamente, muchísimas gracias. Ahora, ¿dónde me pongo? Permítanme, no sé, no se ve bien. Este máximo que está acá coincide con este máximo que está acá. Créanmelo. No sé si coincide o no, pero créanmelo, pero viene a reforzar la idea. En este instante que vamos a llamar instante X, ¿cuánto mide esta señal? ¿Cuál es la amplitud de esta señal? 5. ¿Cuál es la amplitud de esta señal? 5. ¿Y cuál es la amplitud de esta señal? 5. ¿Cuál es la amplitud de la resultante? 15. 15. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora bien, en el dominio de la frecuencia, lo que dibujo es la amplitud. Fíjense, una señal continua que siempre repite el mismo valor, se dibuja en el eje de frecuencias en el valor 0. Una que se repite 8 veces, tiene una frecuencia de 8, se dibuja en el eje de frecuencias con un 8 y con una amplitud de 5. Y una que se repite 16 veces, se dibuja en el eje de la frecuencia con un valor 16 y una amplitud 5. La diferencia entre este dibujo y este dibujo resulta en que este dominio no me dice nada, me brinda menos información que este. ¿Por qué? Porque nada me dice sobre la fase que tiene la señal. Acá se dio que ambas tienen fase 0. Pero podría ocurrir que esta estuviera corrida, desplazada hacia la izquierda y en este instante, este punto, el mínimo, estuviera acá. ¿Está bien? Restando. Exactamente. ¿Qué pasaría? Tendría 5, 0, menos 5. Partiría de 0. Pero lo más importante es que esta tendría cambiada la fase y en el dominio de la frecuencia yo la sigo dibujando igual. Esto es muy útil, pero tengo que conocer que si hay algún cambio de fase, con este gráfico no lo voy a ver. Con este sí. Bueno, creo que es un buen momento para callarme la boca, hace rato, y No lo dije yo. Gracias Diego, sos muy educado. Les pido un favor, recuerden que quedamos en la hoja 10 del PowerPoint 2. Ceci, ¿por qué no te lo anotás? Porque lo más probable es que pierda el papel también, así que... Ahora lo ponemos en el team.
Bueno, dejo de compartir. Bueno, acá. Y Ahí va. todo tuyo, Diego. Buenísimo, gracias. Y no me puedo callar. Recuerden lo que... me callo. Creo que voy a decir eso mismo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les comento unas cositas sobre las entregas de los TPs antes que me olvide, creo que era parte de lo que iba a decir Carlos. Justo había pasado con algunos que nos habían mandado las prácticas por mail como un mensaje, yo no sé si lo aclaré, quizás se me pasó. Por las dudas aclaro, la idea de cuando hagan las entregas es que vayan, si no me equivoco, les debería aparecer algo así a ustedes con el perfil de alumno, y cuando van a la parte de prácticas, en el TP que corresponda, nos hacen el envío del PDF como habíamos hablado. No cambia demasiado, pero nos ayuda a llevar un control, hacerlo así, versus que nos manden un mensaje directamente que se torna un poco descontrolado. Algo que había pasado que comentaban al principio de la clase y están ahí preguntando por el chat al principio también, es que a algunos les va a aparecer, algunos que mandaron el TP1, les puede llegar a aparecer que no está entregado, como si no hubiese mandado nada, pero el TP llegó, ahí hubo una cuestión de configuración de miel que se modificó. A partir de ahora, a medida que le vayamos mandando las devoluciones, aparecerá el estado que corresponda y desde el próximo TP en adelante, desde el TP2 en adelante, cuando ustedes manden les va a seguir apareciendo entregado como corresponde. Nada más que sepan que quienes lo mandaron y si les aparece que no está entregado, pueden mandarlo de nuevo si quieren para quedarse tranquilos, pero en el transcurso de la semana o el fin de semana que viene van a estar recibiendo una devolución del TP1. ¿Está bien? Algo más que queríamos comentarles con Ezequiel es que a medida que vayamos haciendo esta devolución y una vez que el TP está aprobado principalmente, van a ver que les vamos a poner de manera simbólica en miel una nota del TP, que eso no implica nada en relación a la nota final que sale de los exámenes, sino que es más una cuestión orientativa para que puedan medir cómo vienen respecto de la práctica de los TPs preparándose para los exámenes. La idea es que seguramente reciban un 4 o un 7, como para que puedan tener un parámetro de, bueno, si hace falta un poco más de esfuerzo para los exámenes, quizás para algunos ejercicios en particular, como les va a pasar con el TP2 en adelante, que tiene más práctica, o si tienen un 7, bueno, será una señal de que vienen bárbaro y hay que seguir así. No más que eso, no sé, Ezequiel, si estás por ahí, no sé si querías agregar algo más sobre este tema de las notas. No, creo que se entendió bien. Repito, para los trabajos prácticos aprobados van a venir con una nota numérica. En caso, bueno, de tener que hacer un ejercicio, obviamente va a ser la nota hasta que el TP esté en condiciones de ser aprobado. Nada más. Buenísimo, de ahí creo que no lo iba a repetir porque creo que ya lo dije, pero bueno, a medida que haya que hacer alguna reentrega, si corresponde, acuérdense de hacerla sobre el mismo PDF que le vamos a mandar nosotros por mail y lo vuelve a entregar ahí mismo. Bueno, nada más sobre esas formalidades. Sobre el TP1, ahora queríamos comentarles a modo de feedback dos cosas que son sobre los ejercicios que vimos en la intro que hicimos la semana pasada, pero nos pasó que vimos algunos temas en dos ejercicios y queríamos comentarles. Por un lado, en el ejercicio 6 que vimos, donde nos mostraban dos diagramitas con diferentes equipos, donde había del lado izquierdo un router, no sé si se ve, pero bueno, a la izquierda había un router conectado a diferentes PCs y a la derecha había un hub conectado también a distintos terminales. Y habíamos visto por qué el router trabajaba en capa 3, por qué el hub era un dispositivo de capa 1. Y la idea de esto era que llegaran a la conclusión de que las topologías no eran las mismas justamente por esto, y que puedan observar que en el caso de la izquierda, por ejemplo, podría corresponderse a una topología tipo estrella, porque el router se encarga de direccionar los datos de un nodo a otro, o a un nodo a más nodos. Y en cambio en el de la derecha se corresponde a algo más parecido a una topología bus, porque el hub decíamos que no tiene inteligencia y no tiene la capacidad de direccionar que tiene el router, ¿sí? Esa era la idea más o menos del ejercicio 6, que quería aclararlo por las dudas para no queden dudas sobre esto que no lo habíamos dicho con exactitud.
Y lo mismo pasó con el ejercicio, creo que era el último, el 10, que yo creo que lo mencioné, pero por las dudas recuerden que cuando dijimos que el modem se encarga de adecuar las señales digitales y analógicas, transmitirlas de manera analógica y luego adecuar de nuevo de analógico a digital, como bien preguntaba hace un ratito recién. Esto significa que se ocupa de las conexiones y la forma de transmitir la información, ¿sí? Por lo que va a trabajar siempre en capa 1. Nunca va a trabajar ni en capa 2 ni en capa 3, como nos llevan algunos TPs. Por las dudas queríamos aclararlo. Yo ahora lo que voy a hacer junto a Ezequiel vamos a hacer un punteo de algunos ejercicios del trabajo práctico número 2 con lo que estuvo mencionando Carlos recién, a menos que haya algo que quieran preguntar respecto del TP1 que se nos haya pasado por alto o algo que quieran consultar. No, yo ahí tengo una consulta porque me pasó que en el ejercicio 6, bueno, yo consideraba que los dos eran estrella por la obviedad, ¿no? Que ambos parecían del mismo estilo. Y me pareció haber leído en algún apunte de que era un hub lo que estaba en el medio. Podría ser un hub tranquilamente, que no necesariamente tiene que tener inteligencia. Pero con que haya un nodo intermedio y tuviera conexión con todos los otros nodos externos y que la información siempre pasase por el intermedio, era estrella. ¿Cómo sería eso un bus? O sea, porque no lo puedo visualizar. Y porque no deja de ser un cable el hub. Si me decís que hace algo más que elaborar en capa 1, donde pasan los bits, podemos pensarlo de alguna manera que no sea un bus. Pero si no tiene ningún tipo de inteligencia, eso que estás viendo ahí, podés borrarlo y transformar todo eso en un cable, como, no tengo acá la PPT, pero en la clase pasada yo había puesto un ejemplo de cómo es el clásico bus, donde tenés 4 dispositivos conectados al mismo cable, Sí. podés reemplazarlo por eso. Ok, eso va a corregir entonces. Sí, no, no es algo gravísimo, pero vimos que se repetía y por las dudas queríamos comentarlo. Una cosita que por ahí surge, plantea confusión. En inglés, hub es concentrador. En castellano, en la jerga, hub es maldita zapatilla que no piensa nada. Por ahí viene la posible confusión de lo que hayas leído en algún otro lado. Para nosotros, hub va a ser eso, maldita zapatilla que no piensa nada. Si vos, el hub, que está dibujado acá, lo arrancás y los dos cablecitos, transmisión y recepción, de cada una de estas computadoras, los unís, así, haciendo orejitas de conejo, como cualquier técnico haría, es lo mismo. Ah, está perfecto. O sea, el hub simplemente recibe la información de uno de los nodos y la transmite a todos los equipos, de la misma manera que el cable del bus lo recibe y la transmite a todos los nodos. Exactamente. Listo. Me entendí completamente. Buenísimo. Joya, gracias Carlos. Bueno, si no hay más dudas sobre esto, vamos a arrancar con algunos ejercicios del TP2 sobre señales analógicas y digitales, que es esto último que venía mencionando Carlos, ¿está bien? Justo los primeros dos, hay varios ejercicios que van a ver, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, hay varios que son medio teóricos y teórico-prácticos como para hacer como una introducción al tema. Van a ver que se resuelve bastante fácil. Hay otros que son más de desarrollo de algún ejercicio que ahora vamos a ver. A lo largo del TP vamos a ir representando diferentes señales, entre las cuales vamos a tener ondas sinudales o senoidales, que como veíamos recién son funciones que tienen la forma de una función seno o que se pueden representar como un coseno, que no es más que un seno desplazado. Entonces, estas ondas son funciones que varían con el tiempo, que son periódicas, como vimos recién, y que, o sea, que se repiten cada cierto tiempo. Para representar estas señales vamos a usar, no la estoy mostrando, ahí está. Vamos a usar esta función que tiene justamente algunos de los términos que nos piden definir en el punto 1. Y aprovechando lo que nos piden en el punto 2, que es dibujar una señal que contenga todos estos ítems, vamos a dibujar una señal y ver cómo se grafica, qué significa cada parámetro. Entonces, antes que nada recordemos que estas señales se pueden describir con 3 características, algunas de las cuales estuvimos hablando recién, o Carlos hablaba recién, que vemos en esta función, que son la amplitud, que es el valor que encabeza la señal en algún momento dado del tiempo, el período, que es el tiempo que habitualmente en segundos, ¿no? Que es el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo,
Esto no lo tenemos en esta fórmula, pero sí tenemos la frecuencia, que es la inversa del periodo, o sea, la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, la cantidad de ciclos por segundo. Y el tercer parámetro que nos describe estas señales es la fase, que lo conocemos de antes, pero es la posición de la onda respecto al punto de origen, o sea, el ángulo de la señal en el instante de tiempo igual a 0, en t igual a 0. Entonces, ¿cómo se representa esto gráficamente? ¿Qué es lo que nos piden en el punto 2? Como ejemplo, dibujar una señal y vamos a ver repetidamente en distintos ejercicios. Primero, como mostraba Carlos recién, podemos representarlo en el dominio del tiempo, es decir, a lo largo del tiempo ver qué amplitud tiene la señal. Y una onda senoidal genérica como las que nos piden en el punto 2 podría verse más o menos así, que era uno de los 3 ejemplos que mostraba Carlos, bastante simple, una señal simple. Obviamente esta senoidal sigue después del punto que estaba acá, pero la idea es cuando vayan representando gráficamente las señales, es que alcanza con que representen un solo ciclo de la señal, como se veía en la página anterior, digamos, con representar algo así, es lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos a ver qué parámetros vamos a ir marcando en el gráfico, pero con representar un ciclo para nosotros es suficiente. Entonces, para que se entienda lo que decía recién, vamos a ir marcando en este gráfico algunos parámetros de la onda, como la amplitud, ¿sí? Obviamente que esto va a ser la amplitud máxima o la amplitud mínima de la señal. El período, que es lo que marcaba recién, ¿sí? Que era el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo, y era la inversa de la frecuencia. En base a la amplitud máxima y mínima vamos a poder definir lo que se llama valor pico a pico, que es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo de la señal. Hay algún dato más que nos piden en el punto 1, que es la longitud de onda, que se identifica con el símbolo lambda. La longitud de onda es la longitud del recorrido de la señal definida en el vacío, por eso se calcula usando esta constante c, que es la velocidad de la luz en el vacío, que dan como dato justamente en ese ejercicio. Y bueno, la fase, que en este caso es 0, pero que dijimos que era el ángulo de la señal en el instante de tiempo igual a 0, ¿sí? Por eso acá se representa de esa manera. No quiero repetir, bueno, esto que estoy mostrando es más o menos lo que se pedía en el ejercicio 1, explicar cada uno de estos parámetros, y en el 2 representar una señal a modo de ejemplo con esos parámetros. No quiero repetir algo que ya vimos en otras materias, pero bueno, recuerden que según cómo vaya variando la fase, la onda va a tener un valor diferente en el instante de tiempo igual a 0. Puede tener fase igual a 0, fase igual a pi sobre 2 radianes o 90 grados, fase igual a pi o fase igual a 3 pi sobre 2, digo, va a ir obviamente cambiando. La idea es que presten atención a medida que hagan los ejercicios al valor de la fase y a su signo para saber dónde va a comenzar la onda en sus gráficos. ¿Está bien? Entonces, vuelvo un segundo para atrás con esta idea básica de cómo se representa una señal senoidal simple y con la fórmula que tenía antes, que la perdí, pero es esta. Es como vamos a ir avanzando con algunos ejercicios como el 3 y el 8 que ahora les vamos a mostrar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no haya sido claro en lo que dije? A mí no me cierra que acá el ángulo de la función sea 0. ¿Que la fase sea 0? Claro, o sea, el phi es 0. ¿Y 0 grados de qué? En realidad lo medís en radianes. Cuando, no se me acuerdo si era en álgebra o en álgebra 2, que veíamos según la fase de la función, si nace desde la amplitud igual a 0, la amplitud igual al máximo, la amplitud igual al mínimo, hacia arriba o hacia abajo. Eso depende del valor que tenga phi o que tenga la fase, comúnmente en radianes. Por eso 0 pi Pero sobre 0 2. radianes o 0 grados es lo mismo. Sí. ¿Y de qué ángulo? ¿Qué ángulo están midiendo ahí? Eso te lo puedo mostrar. A ver si tengo el cuadro pasado. Te lo puedo mostrar más fácil en un gráfico.
¿Tenés ahí, Diego? Sí, ya te digo. ¿Tenés ese que yo no lo tengo? No lo encuentro. Ah, pará, es el círculo. Esto. Ahí está. Sí, no lo encontraba, pero ¿para qué lo perdí? ¿Te acordás de este círculo que era en álgebra 2 que veíamos esto? Ahí quiero agrandártelo porque no se ve nada. Pero este círculo es el que yo estaba acostumbrado a dar en radianes, en grados, es lo mismo. Es el que te define cómo va a partir una señal, en realidad, qué ángulo va a tener una señal en un momento dado. Entonces nosotros lo que definimos acá es que en el t igual a 0, según esos radianes, esos grados, va a ir para un lado o para el otro en base a esto. Entonces, vuelvo un segundo para atrás. Voy a dejarlo acá a mano para no confundirme. No sé si ayuda o empeora esto. Ese ibas a decir algo y te corté, perdón. No, A- lo dijiste todo cuando buscaste el gráfico. A ver si puedo ayudar. Lo que Diego está acomodando ahora es el círculo trigonométrico. Obviamente, la señal que está tratando de dibujar es la teorización de una medición para que esto sea representativo, por ejemplo, en el caso de dibujar tensiones, uno utiliza instante a instante el círculo trigonométrico. Si para el tiempo cero de medición, cuando la fase inicial, el phi, es cero, simplemente porque tenemos dos posibilidades, o sea, no son dos variables, porque una es t es variable, pero la fase depende del instante de medición que estoy haciendo, no es variable, es una sola vez variable, si querés llamarlo así. Lo que estoy representando en esta señal senoidal es el inicio donde empecé la medición, sacado del círculo trigonométrico, y los diferentes valores que la ecuación que describe la señal trigonométrica va tomando a lo largo del tiempo. Cuando el inicio de la medición significa que estoy midiendo una señal en el círculo trigonométrico que inicia en 0, phi vale 0, el tiempo es 0 y toda la fórmula que está ahora tapada por el PowerPoint me da 0 y por eso dibujo este punto. En algún momento, como este círculo trigonométrico y en las representaciones, el vector que va desde el eje hasta donde está el círculo puede tomar cualquier valor, en algún momento toma el máximo, que es en radianes pi sobre 2, 90 grados, y ahí reemplazo ese valor en la fórmula y en el tiempo cero, pero con valor de fase 90 grados, esta ecuación, la primera parte de la ecuación se me hace 0, pero me queda 90 grados. El seno de 90 grados es 1 y me queda en la amplitud máxima. Por eso llego a un máximo. ¿Está? Un poco más, todavía no del todo, pero lo suficiente como para seguir. Buenísimo. Gracias. Bueno, y en los ejercicios yo decía el 3 y el 8, son parecidos, pero bueno, nos piden a veces cosas diferentes, pero en el 3 nos dicen que hay que dibujar y calcular los ítems que habíamos visto recién para dos señales. La primera que nos muestran es esta, donde no hay mucha ciencia, digamos, lo que nos muestra ahí
en la fórmula es el valor de la amplitud de 20. Profe, Sí, la amplitud de esta señal es que está en metros. ¿En qué unidad está? si no me equivoco es un voltaje, o Voltaje. Carlos, si querés corregirme. Sí, ¿y Sí. cuál sería la importancia de la unidad? No, bueno, porque en el punto 1 había que describir el significado de la amplitud y estaría bueno poner qué unidad tiene, ¿no? O sea, El significado de la amplitud en esa pregunta está referida a el valor máximo que puede alcanzar en un pico de amplitud, porque la unidad depende de lo que estés midiendo. Esto, insisto, es una representación gráfica de una medición de una señal. Si mido en amperes, si mido en watts, si mido en volt, dependerá de eso. ¿Me explico? ¿Qué? Como Sí. si le abriera un osciloscopio, una señal ahí. Claro, Si mido volt, ampere, según lo que mida la señal que... exactamente. Sí. Bueno, Ahora, vos medís volt, la amplitud es 20, ¿no? sí. Medís amperes y la amplitud es 20. Sí, ¿Cuál es la diferencia? sí, no estoy, pero en un lado estoy midiendo ampere, en otro volt, sí, no. A los fines de dibujar la De señal, dibujar si fueran Sí, tal elefantes, Sí, me no importa 3 cominos, porque yo quiero que me diga cuál es no la unidad de la amplitud. Que No, sí, los parámetros sí. Es más, precisamente, quiero que entiendas lo que está escrito ahí, que el valor pico a pico es el doble de la amplitud, que es otro parámetro de la señal. Sí, que ahora lo vamos a ver en el gráfico. Quiero que sea corriente, sea tensión, sea la tanga de mi abuelita, me indiques y entiendas cuál es la fase, cuál es la frecuencia y cuál es el tiempo. Si querés ponerlo en, no sé, inventar la medición que a vos se te ocurra que corresponda con una señal senoidal, está bien igual. El parámetro puede identificar muchas unidades diferentes, ampere, volt, watt, miliwatt, lo que vos quieras. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, en base a eso, a esa señal vamos a poder ir obteniendo los distintos parámetros y mucha ciencia. Digo, este término de acá de 2pi frecuencia por tiempo, en base a esto que está acá, pi 4000 por tiempo, podemos deducir que la frecuencia es ese 4000 dividido 2, o sea que son 2000 Hz. Sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, podemos calcular la longitud de onda con la fórmula que vimos recién de la velocidad de la luz en el vacío y algún dato más. Y sabemos que la fase es menos phi sobre 2. Lo que me importaba llegar era a esto, que sabemos. Porque decíamos recién que según la fase, cuál va a ser el punto de partida, o sea, cuál va a ser la amplitud en el tiempo igual a 0 de esa señal. ¿Y qué es lo que está acá? Porque parece así como está esto, no se entiende nada. Digo, la idea es definir en este gráfico respecto del tiempo la amplitud, marcando cada una de las cosas en los ejes, marcar la amplitud máxima y la amplitud mínima, que habíamos visto recién, que pudimos deducir en base a la fórmula, cuál va a ser el valor pico a pico que decíamos recién, y marcar dentro del gráfico cuál es el primer ciclo, o sea, donde marco justamente, donde nosotros ponemos el periodo en el gráfico, es cuando se cumple el primer ciclo. O sea, lo que nos interesa es que puedan graficar para este ejercicio y para 5 o 6 más que hay adelante, siempre el primer ciclo de la señal, un único ciclo alcanza. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Bárbaro, sí, sí. Esto no es más que lo que le mostré recién sin valores con los valores, es lo mismo, digamos. Acá no salté nada. Después, en el ejercicio 8, hay varios más de este estilo, con la diferencia de no piden definir todos esos parámetros, sino que se enfoca en que representemos gráficamente las señales en el dominio del tiempo y las frecuencias. Carlos lo contaba recién, también de manera teórica de cómo graficar en el dominio de las frecuencias. Vamos a ver ahora en el caso de una señal puntual cómo lo hacemos, ¿sí? Siempre basándonos
en la misma fórmula con la que partimos del principio. Entonces, en este es el 8.1, tenemos una señal senoidal donde vemos una amplitud de 3, vemos que la fase es 0, ¿sí? Porque no hay, en la función no tenemos indicada ninguna fase, deduzco que es 0, y podemos deducir de nuevo que la frecuencia es 6.000 sobre 2, 3.000, en base a eso vamos a poder graficar exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Todo esto está ahí de manera informativa, pero lo mismo, la idea es poder, sabiendo que la fase es 0, la señal va a partir desde acá para arriba, y la idea es marcar el valor máximo y el valor mínimo, el valor pico a pico y el periodo de ese primer ciclo de la señal, ¿sí? La diferencia acá que vamos a ver es que nos piden graficar, decía, en el dominio de las frecuencias. Entonces, yo en base a esto que está acá puedo deducir que cuando la frecuencia es 6.000, supongamos si son hertz, pueden ser 6.000 hertz, yo tengo una amplitud de 3. Entonces, eso es lo que tengo que representar en un gráfico que tenga en el eje X las frecuencias, en el eje Y la amplitud. ¿Sí? Como mostramos recién en el ejemplo de Carlos. No es más que esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Buenísimo. Aprovecho y les muestro uno que tiene una particularidad que van a ver, que es dentro del mismo grupo de ejercicios del 8, el ítem 4 me parece. Van a ver que tienen una señal senoidal simple con una frecuencia de 1000, con una fase de pi y una amplitud de 1, y se le suma otra señal, ¿sí? Para la cual solamente tengo una amplitud. Entonces la idea acá es que puedan graficar, como mencionaba Carlos recién, podemos graficar las dos por separado o podemos graficar una señal compuesta. ¿Está bien? Perdón, Diego. Vamos a una pregunta. F de t, ¿es una señal simple o es una señal compuesta? Compuesta. Perfecto. ¿Cuántas señales tenemos ahí? 3, 2 simples y una compuesta. Exactamente. Muchísimas gracias. Y una cuestión que es importante mencionar. Cuando uno escribe una señal compuesta, escribe las frecuencias en orden ascendente. No porque Diego se le ocurrió escribir el 8, lo puso ahí primero. El 8 corresponde a una frecuencia de 0, que no tiene repetición, o repetición infinita, lo mismo para el caso, y va primero. La segunda componente, la de frecuencia 1000, la puso segunda porque son dos señales simples. Si hubiera una tercera y la frecuencia fuera 500, tendría que estar escrita entre el signo más que precede al 8 y antes de la palabra seno. Acá, ahí exactamente. Tendría que estar escrita y lo que tenemos que aclarar, y es importante saber, que, por ejemplo, en esa escritura que que tiene Diego ahí, el pi es una fase y no es una señal. Parece obvio lo que estoy diciendo, es muy obvio. Pero, Entendí, profe. claro, que pi no es una señal. Pi es fase de la señal simple, de la segunda señal simple. Ah, no es una señal aparte, yo pensé que era otra señal. Onda, que el No. ¿Qué le dice? seno Porque es... está sumando ahí, porque es un término que está sumando para no confundirnos, ¿qué? Precisamente, Es que ahí faltan va. los paréntesis del seno. entonces son dos señales, no tres. Son tres. Sí, son dos, pero al sumarlas hay otra más que la compuesta. Exacto. Son tres. F es una. 8 es una. Y seno pi 2000t más pi es
la segunda señal simple. Lo que no pueden cometer es el error de creer que el pi que está al lado del más conforma una señal de algún tipo. Forma parte del argumento que no tiene por qué tener los paréntesis que en el ejemplo que está dando Diego como función, sí tiene. Profesor, y una consulta, ¿y esta señal f de t, que sería la compuesta, la suma de las dos o no? Exactamente, claro que sí. Ah, listo. Y acá, gracias Diego, fíjense, Estaba muteado. la señal simple 8, es una línea recta que va paralela al eje X, lo que hace es a la señal simple seno 2pi 1000t más phi, la sube en el eje 8 posiciones. Dibujen por separado la función simple 8 y es un 8 como se ve, un 8 en una línea paralela al eje. Dibujen la segunda señal simple por separado y van a ver que en el eje 0 van a tener las olitas desfasadas 90 grados. La composición de estas dos señales da esta resultante que ven en pantalla. Insisto con esto, lo que no pueden confundir es que este pi sea una continua. ¿Por qué no pueden confundir que este pi sea una continua aunque no tenga los paréntesis? ¿Las frecuencias son ascendentes? Porque las frecuencias son ascendentes. Si esto fuera una continua, sería de frecuencia cero. ¿Y dónde debería estar? Antes del seno. Arrancar del 0. Está pegada al 8. No sé cómo, Claro. porque no es. Pero aparte todos sabemos que pi es en radianes, es una fase. Por eso, aunque no encuentren los paréntesis que Diego escribió en la fórmula general de la frecuencia, tienen que entender cuál es una fase y cuál es una continua. Sí, y además, después de graficar en el dominio del tiempo, pregunto, digo, si yo me paro primero en la segunda señal simple, y digo, bueno, cuando yo tengo una frecuencia de 1000 Hz, asumo que tengo una amplitud de 1, entonces grafico eso en el dominio de las frecuencias. Así como está graficada f de t, o me falta algo. ¿No sería 9? De 1. Porque tenés que sumarle los 8. ¿Qué estás representando en el eje de las frecuencias? La señal compuesta suma de dos señales simples. Si yo hago una interpretación libre de lo que vos no quisiste decir, ¿dónde dibujo el 9? ¿Qué va pegado al 0? ¿En arriba? ¿Con qué valor? Con el valor de 8, que es la amplitud. Exactamente. Eso. Pero estoy Grande, representando Diego. la señal, la primera señal. De las dos simples, digamos. El dominio de las frecuencias, el dominio de las frecuencias no me permite hacer la suma instante a instante, como me permite el dominio del tiempo.
el dominio de las frecuencias me permite mostrar cada componente y la frecuencia y amplitud que tiene en el momento en la fórmula que está dibujada. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, sí. O sea, por cada señal simple hay que dibujar en el dominio de las frecuencias, hay que hacer como. Hay que representarlo aparte. Ponerle para la primera señal que era el 8, hay que hacer la frecuencia del 8. Claro. A ver, Para la frecuencia del seno. voy a ser sincero En 1000. Vamos a decirlo porque lo decimos siempre y siempre terminamos agarrando alguno. Este ejercicio es, no sé si van a poder poner el nombre y apellido en el parcial, pero este ejercicio lo van a hacer. Lo estamos tratando de explicar de todas las formas posibles para que lo entiendan y vamos a agarrar a un par que van a hacer cualquier fruta, a pesar de que está dibujado ahí. O sea, y precisamente lo que tienen que entender es, en el dominio del tiempo yo tengo una continua, una senoidal simple y una compuesta formada por la suma de las otras dos. En el dominio de las frecuencias tengo lo mismo porque la fórmula de F es la misma, pero puedo dibujar las componentes por separada. No las puedo dibujar todas juntas. Ahora, puedo darles el caso de un ejercicio donde la señal compuesta, en lugar de tener 2 señales simples, tenga 8 señales simples. ¿Cuál es más fácil de dibujar? ¿El dominio de las frecuencias o el dominio del tiempo? De las frecuencias. Exactamente. Y lo que nosotros les vamos a pedir es que dibujen el dominio de la frecuencia, porque somos malos pero no estamos locos. Y porque después anda a corregirlo. Lo que les pedimos es que no usen el Excel para hacer las cuentas. Es más de lógica que de el dibujo en sí. Es cierto, no le vamos. Va a haber aclaraciones y más que nos van a permitir tener una fórmula con 15 componentes simples y saber lo que tenemos que dibujar. Eso quédense tranquilos. Pero no vamos a hacer la suma, que es diferente. Claro. Y eso justamente, si querés, Carlos, muestro rápido el que le sigue, que justamente la idea es esa, es representar en un mismo gráfico 3 señales simples sin necesidad de morir en el intento. Pues se puede calcular la señal compuesta, pero la idea de este ejercicio, que es el 8.5 y 8.6, los últimos ítems del punto 8, es justamente eso, que no es nada raro respecto a lo que vimos recién, porque son 3 señales simples, pero la idea es, lo que solemos esperar, es representar en un mismo gráfico las 3 señales simples. Entonces, identificar de la manera más sutil posible, con colores, con una representación que los ayude a armar un gráfico entendible, dentro de las 3 señales que tenemos con amplitud 1, 3 y 7 y frecuencias 100, 300 y 500, ¿sí? Y en base a eso representarlo en un gráfico, que no los quiero volver locos, pero quizás es más fácil verlo así, donde la señal de color azul va a tener esta forma, y la idea es que en este mismo gráfico, digamos, como decía Carlos, están ordenadas justamente en el orden de las frecuencias crecientes, y que representen de la de menor frecuencia un único ciclo, y las demás superpongan en este único ciclo las demás señales. ¿A qué me refiero? Ejemplo, la segunda señal con amplitud 3 y frecuencia 300, o sea, periodo 1 sobre 300, que la representen encima de esta manera. Quiere decir que la señal esta de colorcito azul con periodo 1 sobre 100, que lo deberían marcar acá, yo no lo marqué, pero con periodo sobre 100, 1 acá, va a tener 1, 2, 3 ciclos de la señal verde, justamente porque tiene el triple de la frecuencia, más ya que tiene el triple de la amplitud,
Qué casualidad. Y lo mismo con la última que está en color rojo, me parece. Va a tener por cada ciclo de la señal azul con periodo 1/100, va a tener 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de la última señal. Y eso es lo que nos va a importar. Y de igual manera, no quiero volverlos locos, pero el mismo gráfico que hicimos antes en el dominio, esto es lo mismo de antes. Perdón, no estaba ahí, pero marqué acá en los ejes los valores máximos y mínimos de cada señal para que se entienda. Eso es lo que se espera más o menos. Y de igual manera van a tener que representarlo en el dominio de las frecuencias, que no tiene mucha ciencia. Me podrán seguir con que si tengo una frecuencia de 100, tendré una amplitud de 1, una frecuencia de 300, una amplitud de 3, y una frecuencia de 500, una amplitud de 7. Eso no es más que eso lo que se espera que representen en el dominio de las frecuencias, que obviamente es más simple, como decían recién. Nótese que acá no les pedimos la resultante, porque sería problemático para ustedes, por no decir un desastre, y en este ejercicio tampoco. Lo que sí es importante acá, es que entiendan que la fundamental, la principal, la primera, que es la que marca el primer período, tiene después componentes que son múltiplos. Entonces, al ser múltiplos de frecuencia, son múltiplos porque el periodo es la inversa de la frecuencia, son múltiplos de periodo y todas terminan en el mismo lugar. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? No tienen que el ciclo de la primera, el ciclo de la segunda y el ciclo de la tercera, terminarlos en cualquier lado. Claro. Que no queden las señales así, sino que terminen todas en el mismo punto. En 1/100 sería esto. Pero insisto, entiendan que no es porque se nos canta las ganas a nosotros, sino porque como son ¿Carlos? ¿Se cortó? Me parece que se cayó Carlos. Bueno, no puedo cerrar la idea. Se escucha, ¿no? Supongo que se cayó Carlos nomás. Bien. Sí, sí, lo escuchamos, profe. Bueno, igual creo que la idea... ¿Se entendió más o menos la idea de lo que estaba diciendo Carlos? Sí, que si son los periodos son múltiplos, tienen que terminar todas las señales en un mismo lugar. Exacto, empieza y termina en el mismo lugar. No es mucho más que eso. En el 8 hago una aclaración que lo va a mencionar Carlos la semana que viene. Está por acá. Él hablaba recién de frecuencias crecientes. Van a ver que en el 8.6, no, en el 9 se pregunta qué pasa cuando uno de los ítems de este punto 8, cuando el incremento de la frecuencia se repite hasta el infinito. Eso lo vamos a dar la semana que viene, que es algo que se llama el teorema de Fourier, pero les dejo como para que lo puedan ir viendo, que en el 8.5 no se va a aplicar lo que vamos a ver como teorema de Fourier, porque lo que se espera es que las frecuencias sean crecientes, de múltiplos impares, como veníamos viendo, pero además que las amplitudes sean decrecientes. Entonces en el 8.5 que hicimos recién no aplica ese teorema, pero en el 8.6, que es lo que van a trabajar después en el punto 9, eso sí aplica porque tenemos frecuencias. Este es el ítem 8.6, digamos, este que está acá arriba, y el ejercicio 9 pregunta sobre eso. Tenemos frecuencias de múltiplos impares de la fundamental, que es la primera, crecientes, y amplitudes decrecientes. En ese caso sí aplica el teorema de Fourier y vamos a ver qué significa eso. Y en base a eso van a poder desarrollar el ejercicio 9. Bien. Creo que ahí Carlos me está avisando que no se escucha, pero no lo escuchamos a él. Exactamente. Perdón, digo, que estaba con los gráficos recién. No se olviden que los gráficos lo tienen que hacer a mano. Entonces traten de ser lo más prolijo posible. Primero, para que ustedes no se equivoquen cuando los resuelven. Y segundo, para que nosotros entendamos lo que graficaron, ¿sí? Porque va a pasar, van a cometer los errores que recién le decía Carlos o lo decía Diego, y van a tener esta pavadita que corregir
Entonces, cuanto más prolijo los hagan, van a entender mejor ustedes lo que están haciendo. Buenísimo. Bueno, si no hay dudas al respecto, las liberamos antes que se nos desmayen arriba del teclado. Cualquier duda durante la semana nos pueden consultar como siempre. Sí, denle en Profe, bolilla. Sí. perdón, una duda que ahora lo encontré porque no la había encontrado antes. En el TP1, cuando hablan de repetidor y amplificador, ¿a qué se refiere con trabajo lineal? ¿Dejé de escuchar yo solo? No. A veces no se escucha nada. Ok. Bueno, no podemos hablar mal del profe porque dice que no se escucha. Y el profe Diego, que se colgó ahí, se le colgó el Teams tratando de cerrarlo. Ahí Qué bueno. está. Nadie diga nada entonces. A mí, no sé si nos escucha o no, pero qué bien que da la clase el profe Carlos, ¿no? Es como recap. Bueno, igual ya nos estaba echando, Diego, así que no sé, esperamos un toque. Lo espantó con la pregunta. Yo digo, más allá de que están ahí los ¿Me profesores. escuchás? Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Estamos? ¿No estamos? Sí, estábamos hablando y justo creo que le han hecho una pregunta al profe Se apagó la Diego computadora de y la pregunta. sí, se quedó ahí colgado. ¿Qué Ah, está cerrando el Teams? Claro, sí, no sé si no, justo. fíjate No lo que tiene minimizó. el cursor en la X. Sí. Tiene el cursor en la X apretando y se le crasheó Ahí todo. avisó que está reiniciando, que Está se cayó. reiniciando. Justo, profe Vicente, hacían la pregunta de en el TP1 que hablaba Sí. de linealidad cuando hablaba de repetidores y amplificadores. Yo supongo que hablaba en el tema de escalabilidad a la hora de usarlo. Si se agregaban más, que pasaba con respecto a la funcionalidad, decía. Yo lo tomé por ahí. Bien, estoy tratando cuál es la diferencia, digamos, si era lineal o no lineal. Iban por ese lado. Creo que alguien había preguntado. Claro, lo lineal lo que estaba, que hacía referencia a Diego cuando lo explicaba la clase pasada,
es que vos con la forma lineal estás recuperando la forma de la onda. En cambio, cuando vos estás con un amplificador que es no lineal, estás trabajando en un ancho de banda determinado. A eso es lo que hace referencia. Perdón, me estaba colgando con el tema de los industriales también. ¿Bien? O sea, perdón, que no necesariamente volvés a recuperar exactamente la misma onda. Claro. Que Ah, cuando es un amplificador se amplifica el ancho de banda, ¿se refiere? Me repetés un determinado ancho de banda. Entonces tenés la diferencia después entre las lineales y las no lineales para el repetidor y el amplificador. Profe, yo tengo una duda con lo de ancho de banda. Si para sacar el ancho de banda de una señal compuesta es solamente restar las frecuencias o hay que hacer algo más. La frecuencia mayor y la frecuencia menor. No sé si sos vos o a mí también se me corta. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha mejor o sigue cortado? Yo los Si no, escuché bien a los dos. si no escribo la pregunta, no pasa nada. Dale. Mientras tanto, ¿algún otro con otra consulta? Ahí Carlos suma el comentario porque es un ancho de banda. Claro. Vos tenés lineal, el ancho de banda es para un determinado rango de frecuencia. Pero bueno, lo vamos a explayar un poquito más. ¿Quién más tiene otra pregunta aparte de la que están escribiendo? Yo particularmente no, profe. ¿Podemos dar a terminar la clase? Sí, lo que sí es algo de hincapié en lo que dijo Diego del TP1 sobre el tema del módem, de la capa y lo del hub y el router del ejercicio 6. Presten atención a eso. Después, nada más. Ok, muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, nos vemos. Buen fin de semana. Va, estamos el lunes. Chao, suerte. Buah, llegué tarde, ¿no? Acá volví. Profe, no se olvide de la grabación. Gracias. Diego.